Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIEC. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Luis Barrueto, estoy a cargo del Departamento de Gestión de Conocimiento y tengo el honor de presentar la dinámica de hoy para la que nos acompañará nuestro socio y el director general de Consultores Rivera, don Víctor Rivera. Él estará a cargo de presentar la sesión. Antes de entrar en materia, les quiero recordar un poco las personas que han utilizado antes esta plataforma y a las que se unen por primera vez, que haremos una dinámica de presentación magistral durante unos 45-50 minutos. En ese contexto se pueden empezar a hacer llegar sus preguntas a través del panel de control que tienen a su lado derecho, el panel de GoToWebinar en la sección de preguntas. Si alguien quiere descargar la presentación, está disponible en la pestaña de documentos. Ya está ahí colgada para quienes la quieran descargar y usar para futuras referencias. Y posteriormente tendremos un intercambio de preguntas y respuestas donde yo iré pasando algunas de las interrogantes a nuestro presentador del día de hoy. En todo este contexto, lo importante creemos que es abordar el tema desde un ámbito muy práctico, ¿verdad? Resolver dudas concretas e ir aterrizando el tema. Para entrar en materia, el día de hoy nuestro tema es la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Este es un tema que en el Centro de Estudios nos ha interesado mucho explicar y entrar en bastante detalle porque estamos conscientes que el conocimiento sobre estos temas es fundamental para el buen funcionamiento de los esquemas de integración económica. Hemos hecho varias capacitaciones previamente, pero en esta en particular queremos entrar al detalle de lo que implica para el sector comercial, para los exportadores e importadores, en particular, y sobre todo para ver realmente cuáles son los cambios que ameritan considerar para adaptarnos en nuestra gestión y que en los próximos meses pueda ser un beneficio para todos. Sin más, pues quiero nuevamente darle la palabra a don Víctor Rivera, director general de Consultores Rivera y agente aduanero, que estará a cargo de esta sesión, y lo dejo ya en el uso de la palabra. Muy bien, buenos días a todos. Nuevamente, es un placer estar acá para platicar con ustedes un tema que es por demás interesante. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho de la unión aduanera. Muchos pros, muchos contras, y eso precisamente es lo que vamos a hablar. Casualmente, en América se tiene la idea de que sea la primera unión aduanera. Pero justamente la semana pasada estuve hablando con un amigo uruguayo y le preguntaba yo a él cómo se miraba la unión que ellos tienen en Mercosur. Ustedes saben que allá en América del Sur pues existe este proyecto que está liderado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Me comentaba aquel que en realidad tiene mucho tiempo de estar en proyecto, así como nuestra integración centroamericana, que lo lleva también bastante, y me decía que existe una ALADI, una Asociación Latinoamericana de Integración, y que al hablar del tema precisamente de Mercosur, me decía él que en realidad es una utopía todavía el Mercosur. Me comentaba acerca de los problemas migratorios que tienen entre los países, las barreras no arancelarias que se han puesto los países, y entonces coincide, empata mucho con los temores que se tiene pues acá en nuestro país. Precisamente el sector empresarial tiene muchas dudas, tiene muchas preguntas que al momento no hay respuestas por parte del sector público para ver qué beneficios en realidad se va a tener con esta unión aduanera. Hay que tener algo muy presente, ¿verdad? Que el inicio de esta unión aduanera es únicamente con dos países. O sea, el ideal de esto es llegar a la integración centroamericana. Pero cuando ya estamos hablando de ponernos de acuerdo 5 o 6 países, incluyendo Panamá, con una experiencia de 50 años, como que es algo complicado. Y por eso se ha tomado la idea de comenzar con dos países. Comenzar en el sentido de que se sabe, ¿no?, de que cuando se mira el beneficio comercial que esto tiene,
pues obviamente los otros socios centroamericanos se van a plegar. Y vean ustedes la experiencia de este año 2017. Justamente cuando se habló mucho de iniciar la unión Guatemala-Honduras, El Salvador prácticamente se tiró y dijo, bueno, yo también quiero adherirme, yo también quiero estar en este proceso. Y por eso es que sentimos que los integracionistas, como somos bastantes acá en el área centroamericana, de procurar, digamos, la unión de los países, si no todos a la vez, pues poco a poco que se vayan adhiriendo, pues lo interesante es ver cómo está el interés de El Salvador por ya ingresar a esto. En realidad, cuando uno se pone a ver ya eso, que incluyendo El Salvador, tenemos ya casi el 52% de Centroamérica incluida en esta unión aduanera, entonces decimos que vale la pena porque en realidad ahorita, hoy por hoy vemos que el beneficio pendiente para el comercio, que es nuestro primer subtema en esta diapositiva, vemos que sí todavía nos quedan a deber. Nos quedan a deber porque en realidad las plataformas informáticas de las autoridades aduaneras, pues todavía no están preparadas, todavía no están listas. Déjenme contarles que sí, efectivamente, Guatemala está más avanzada en ese sentido que nuestra contraparte hondureña. Pero sí, hay que seguir avanzando y ese es el temor que se tiene. Ha habido pues una demora para iniciar en esto, ¿verdad? Se había dicho que esta unión aduanera había comenzado con un tinte político y efectivamente pues así fue en el año 2014. Pero ya este esfuerzo que se está haciendo ahora, ya al ver la posibilidad de que sí pueda funcionar ya una integración económica, creo que nos ayuda mucho. ¿Y saben qué es la diferencia? Que ahora sí estamos viendo que los grandes bloques del mundo, digamos el bloque europeo, el bloque asiático, pues quieren negociar, pero no quieren negociar con cada país centroamericano, sino que quieren negociar prácticamente con toda Centroamérica. Y aquí entonces es donde tenemos que iniciar y tenemos que echar para adelante. Por eso decimos que sí es cierto, entre Guatemala y Honduras ha habido una demora. Y básicamente son de 8 a 10 meses en que se ha tenido que esperar. Y las cosas pues van más o menos caminando. Justamente la semana pasada les cuento que estuve en la SAT, producto de una reunión que solicité en virtud de que la FIDUCA no estaba funcionando al 100%. Efectivamente me atendió el intendente de atención al contribuyente y me explicaba que sí, todavía están haciendo ajustes informáticos en cuanto a la SAT y en cuanto al SAR del lado de Honduras, pero me decía que sí, como quien dice, mire, ya tenemos 15 fiducas autorizadas hasta la semana pasada. Entonces, ven ustedes que sí, a pesar de todo, pues es un esfuerzo y va caminando. Va caminando, entonces hay que darle el beneficio de la duda. Y creo que hasta fue muy bueno empezar con Honduras porque tenemos muchas menos operaciones con Honduras que con El Salvador. Entonces, esto nos está sirviendo de una buena práctica para ya entonces llegar a tomar el lado de El Salvador. Les decía pues entonces que sí, prácticamente este intento de unión como que desnudó muchas de las deficiencias que se tienen al nivel de fronteras, instalaciones físicas, instalaciones informáticas, y ahí es lo que se está superando en este momento. Nuestro tercer subtema aquí en esta diapositiva es dudas sobre la recaudación. Y créanme que como buenos americanos o buenos latinoamericanos, pues somos muy desconfiados en cuanto a la recaudación. Tenemos mucho temor sobre cómo se va a recaudar estos ingresos, a dónde van a ir a parar. Pero ya lo vamos a ir hablando despacio a medida que vayamos abordando este tema. No quiero detenerme a explicar mucho en cuanto a esto, ¿verdad? Pero un dato importante es que en Centroamérica y Latinoamérica los impuestos aduaneros están entre el 30 y 40% de la recaudación anual de los gobiernos. Eso es una cifra bien importante, ¿verdad? Porque al hablar de las uniones aduaneras, pues entonces ya se está trasladando, pues digamos, parte
de los impuestos aduaneros a impuestos internos. Eso es lo que hay que ver. Se están teniendo muchas dudas, los bancos centrales se están reuniendo para ver al final cómo va a quedar este tema de la recaudación. Y precisamente el último subtema de esto se refiere a los temores del sector empresarial. El sector empresarial sentimos que desde la estructura vial, pues sí estamos con problemas. Simplemente basta ver lo que está sucediendo acá en Guatemala y vemos esto, que se está promoviendo un estado de calamidad para ver cómo mejorar, cómo facilitar, digamos, este intercambio comercial. Obviamente eso va a pegar en los costos, porque también se decía ayer en las noticias que los transportistas terrestres van a subir sus aranceles, van a subir sus tarifas. Y entonces ahí esto, pues como que se aumenta todavía en cuanto a los temores que se tienen. Otra cosa importante de los temores es las colas que se siguen haciendo en los puestos integrados terrestres, ¿verdad? Que siguen funcionando entre Guatemala y Honduras. Yo precisamente fui hace como 3 semanas a Honduras y créanme que mi experiencia fue como que pues todavía está pendiente, ¿no? Ya les voy a contar el tema migratorio, vi las colas, en realidad, digamos, se ha avanzado un poco todavía en cuanto al sistema informático. Ahí es donde les voy a contar más adelante para cuándo se prevé que ya esté al 100% las plataformas listas para que esto camine. Luego también confunde al sector empresarial porque tal vez no se ha entendido por parte del sector empresarial que al hablar de unión aduanera Guatemala-Honduras no se refiere a todos los países de Centroamérica y mucho menos al resto de terceros países. Entonces aquí es donde comienza a complicarse un poco el panorama porque se va a estar hablando de 2 tipos de documentos. Se va a estar hablando de documentos aduaneros para terceros países y para los otros países centroamericanos que no están dentro de la Unión. Y se está hablando de documentos como la FIDUCA, que es para estar con lo que es la Unión Aduanera, con lo que es la comunidad de Guatemala-Honduras. Ahí está la situación, ¿verdad? Entonces, se nos complica un poco entender eso, pero como veremos, la fecha para el arranque se tiene previsto el 1 de enero. Entonces ya en ese momento tenemos 2 meses y medio como para comenzar a ambientarnos en cuanto a que las aduanas en las fronteras pues van a ejercer 2 roles. 2 roles, uno dentro de la comunidad de Guatemala-Honduras, que ahora ya somos un solo país, y luego todo el resto de países que seguirán haciendo sus trámites aduaneros como hasta el momento. Ahí es la primera gran diferencia. Véase bien, nótese bien esta parte. Muy bien. Y ahora vamos a entrar ya a la parte práctica. La parte práctica en el sentido de que ya no vamos a hablar de los aspectos legales iniciales, del protocolo habilitante, de la hoja de ruta, sino que vamos a hablar precisamente de cómo se va a trabajar esto o qué es lo que el empresario debe conocer para poder trabajar la unión aduanera. Y eso básicamente está aquí señalado en esta diapositiva, que habla acerca de 5 documentos que son claves para la operación. Ya no estoy hablando de aspectos legales, aquí es solamente la operación. El primer documento, que es vital, es el reglamento para el funcionamiento de la integración profunda hacia el libre comercio de mercancías y de personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. Pues este es un nombre grande, ¿no?, de este documento, de este reglamento. Pero para poder entenderlo, para poder explicarlo, les cuento que son 125 páginas que explican los procedimientos tanto aduaneros como de la comunidad Guatemala-Honduras. Entonces acá eso puede ser bien importante que ustedes lo vean y que puede ser motivo de una capacitación específica sobre ese tema.
porque sí, ya para el nivel, digamos, de transferir o de adquirir, para no decirle importación, exportación, entonces es necesario conocer qué se debe hacer en cada momento. Y eso precisamente es este documento. Este documento que está señalado ahí en el número 1, pues está colgado en la página de SIECA. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden imprimir y lo deben estudiar. Porque veamos ustedes ya que se dedican a intercambios Guatemala-Honduras, es clave que sepan qué hacer en cuanto a los procedimientos que deben hacer en los puntos de control, en los puntos de facilitación. El segundo documento que sí nos sirve mucho es el manual del usuario para el llenado electrónico de la FIDUCA. Este documento también está colgado en la página de SIECA y entonces nos permite conocer a detalle cómo debe ser el llenado de este documento. No quiero entrar en muchos detalles en este momento, pero déjenme decirles que son 67 páginas y es como un tutorial que se lo va llevando a usted de la mano, indicándole todos los pasos, cada uno de los pasos que debe seguir para llenar todas las casillas de la FIDUCA. Eso ya vamos a ver más adelantito cómo funciona, pero déjenme decirles que si yo lo pude hacer con 50 y pico de años, pues yo creo que todos ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad? Porque lo va llevando y no es nada complicado. La cosa es darse el tiempo para entenderlo y entrar a hablar. Ya vamos a hablar de eso, pero tomen nota que ese también está colgado en la página de SIECA. El siguiente documento. Fíjense que el siguiente documento es importante porque habla sobre el listado de mercancías de libre circulación. Nosotros los aduaneros sabemos que existen más de 12.200 partidas arancelarias que se resumen en 900 páginas de nuestro SAC, ¿verdad? Y entonces también debe decirse que como esta unión aduanera pues, no es completa, sino que es imperfecta, la mayoría de partidas arancelarias están incluidas ahí, ¿verdad? Este listado, pues lo pueden encontrar ustedes, digamos, en el SAC. Si ustedes tienen el SAC, su sistema arancelario centroamericano, pues ahí tienen estas partidas. Ahora, el número 4 es un listado de mercancías exceptuadas de libre circulación. Fíjense que un día que me metí yo a la página de SAT, ahí a ver, digamos, cómo funcionaba en realidad, que ya lo vamos a ver más adelante, me encontré con este listado. Solo que ahí tiene un nombre que se llama posiciones exceptuadas a la libre circulación. Yo lo bajé en ese momento y son 26 páginas. Ya suena mucho, 26 páginas, pues, para decir que existen mercancías que entre Guatemala y Honduras no tienen libre circulación. Pero estamos hablando de 26 páginas contra un SAT de 900 páginas. Entonces, en realidad, pues viene siendo un 5%, un 10%, ¿verdad? Ya se ha emitido ese listado por capítulos, por áreas, ¿verdad? En donde se puede ver que son como 28 familias de productos sensibles que se producen entre Guatemala y Honduras. Entonces ahí esos pues no los voy a entrar yo a detallar, pero sí ustedes pueden buscar este listado que se llama posiciones exceptuadas al libre comercio. No se extrañen si un día están llenando la FIDUCA y de repente el sistema les dice, bueno, miren, esto no puede ir en FIDUCA. Entonces, para que no se queden ustedes perdidos, tienen que saber por qué la FIDUCA no se los va a aceptar. Y no se los va a aceptar porque probablemente sea una de estas posiciones exceptuadas al libre comercio. Ya vamos a hablar de eso más adelante. El último listado, el último documento que también es importante, es el listado de mercancías con notificaciones MSF. Vamos a ver más adelante qué significa MSF, pero son medidas sanitarias y fitosanitarias. También ese listado está con el nombre posiciones requieren notificaciones MSF.
Ese lo encuentran en la página de SAT cuando ustedes se metan ya al formato de Fiduca, y es un documento de 71 páginas que les muestra a ustedes de una vez por anticipado cuáles son las fracciones arancelarias que necesitan un permiso, una notificación MSF, ¿verdad? Entonces ya con esto, con este preámbulo, pues ya ustedes pueden darse la idea de cómo va a funcionar esto. No todo entra en la Fiduca, eso es lo primero. Segundo, no es para toda Centroamérica, es solo para Guatemala y Honduras. Tercero, no todos los productos entran allí en la Fiduca. Está el documento ese que les mencioné para que vean ustedes cuáles no entran en la Fiduca. Al decirles que no entran en la Fiduca, estoy diciéndoles que vamos a seguir con los procedimientos aduaneros normales. FAUCA, DUA, DUT, es lo que se viene trabajando al momento. Y cuando estamos hablando de que se requieren notificaciones MSF, pues también les estamos diciendo que aquí, digamos, se lo puede aceptar la Fiduca, pero le va a pedir un permiso sanitario. Este permiso sanitario, afortunadamente en Guatemala, como ustedes han visto, ya se están trabajando permisos en línea con el Ministerio de Salud, con MAGA y con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, estos tres prácticamente nos van a servir como el caballito de batalla para entrarle ya a la Fiduca. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a estos permisos en línea. Ahora lo que vamos a hacer es que se va a buscar la conectividad con el nodo central de SIECA para que estos permisos sean reconocidos automáticamente. O sea, ya no se van a juntar en papel, sino que va a ser por medio de los códigos o por medio de las notificaciones que nos den los ministerios relacionados con estos permisos. Y entonces vamos a ver ya unas cosas bien prácticas en cuanto al primer documento que les mencioné. El primer documento es el reglamento de funcionamiento de la integración, ¿sí? Este reglamento es un anexo de la resolución de instancia ministerial de la Unión Aduanera y fue autorizado con el número 17 del 2017. Entonces, este reglamento cuenta con su base legal y debe ser respetado tanto en Guatemala como en Honduras para poder entender cómo trabaja esto. O sea, les decía al inicio que esto es bien importante que lo manejen, porque sí les va a decir a ustedes qué es lo que deben hacer cuando lleguen a la frontera y los pasos previos que deben llenar. Aquí solo la integración de este reglamento se los voy a decir. O sea, el capítulo 1, como ustedes ven, es el objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Acá en definiciones hay unos nuevos conceptos, unos nuevos términos que a continuación voy a explicar después de esta diapositiva, pero que sí hay que irnos adaptando porque es una nueva terminología, tanto aduanera como del aspecto comunitario. También el capítulo 2 pues nos habla sobre el libre tránsito de personas naturales. Estos son aspectos migratorios que yo creería que están un poquito atrás todavía. Yo les contaba mi experiencia de hace 3 semanas que fui a Honduras, fui vía el Florido, y entonces la situación pues no caminó muy bien, ¿verdad? Sino que era pues normal, ¿verdad? O sea, una situación migratoria normal. Pasé por Guatemala, al lado de Guatemala, luego pasé al lado de Honduras, haciendo exactamente lo que se hacía antes, ¿verdad? Entonces como que pues todavía está un poquito en pañales. Es cierto que este era un puesto tradicional, no era un puesto integrado, pero digamos, el tema migratorio es algo que todavía está digamos, bastante por aplicarse. Obviamente eso pues es debido a razones, digamos, económicas, a razones, digamos, de desconfianzas, a razones, digamos, de problemas que pueden existir, ¿verdad? O sea, imagínense, o sea, decían en una mesa técnica, por ejemplo, miren, ¿qué pasará con las personas que tienen antecedentes penales, policíacos, por ejemplo, y la libre movilidad no va a permitir frenarlo? Entonces, ahí están afinando los detalles. El capítulo 3
habla sobre la libre circulación de mercancías. Aquí ya explica qué es lo que debe hacer el piloto, qué documentos debe llegar, a dónde debe presentarse en el punto integrado, ¿verdad? Para poder ser atendido correctamente. También, digamos, indica lo que debe hacerse, digamos, para que no tenga interrupciones en el carril de paso fácil. El capítulo 4 habla sobre las excepciones a la libre circulación de mercancías. Acá entonces sí, como les decía desde el inicio, hay mercancías que no son reconocidas de libre circulación. Entonces estas todavía van a seguir con los procedimientos aduaneros anteriores, como que fueran, digamos, de los países terceros centroamericanos y no centroamericanos. Luego, el capítulo 5 habla sobre disposiciones especiales del territorio aduanero único. Y mire, aquí lo importante, donde debe cambiar un poco la mente, porque si se dan cuenta ya estamos hablando de que somos un país, Guatemala-Honduras, o bien Honduras-Guatemala, como quiera decirse. Pero digamos acá, este capítulo desarrolla lo que debe entenderse por el territorio único. O sea, ya nuestros países, desde que se fue aceptado el protocolo habilitante, pues ya son uno. Acuérdense que esto ya está aprobado por los congresos de cada uno de los países. Y en realidad, pues somos un solo país. Eso es lo complicado del tema, pero aquí, en este capítulo, se desarrolla que debe entenderse por un territorio aduanero único. No quiero profundizar mucho en esto porque lo vamos a ver más adelante. Luego el capítulo 6 habla sobre cómo debe implementarse y cómo va a ser la administración. Aquí se refiere precisamente al hecho de qué se necesita para implementarlo. Estamos hablando de instalaciones, de equipos, de personal. Y porque digamos, es bueno decirles desde una vez que esta unión aduanera no va a iniciar con todas las aduanas del país. Por ejemplo, Guatemala tiene 18 aduanas, no va a comenzar con las 18, va a comenzar solo con 5. Y Honduras va a hacer lo mismo, va a comenzar también solo con 5. Pero esto se debe a razones presupuestarias, o sea, presupuestos insuficientes, no se cuenta con el equipo y no se cuenta con el personal para colocar, digamos, de Guatemala a Honduras, mover 17 equipos a trabajar a Honduras y luego de Honduras a Guatemala mover 18 equipos, como que es complicado. Entonces acá en la implementación, en este capítulo, se habla en cuanto a esto. Y al final, pues disposiciones transitorias, pues se indica, digamos, que debe entenderse por días, que son días corridos, qué tiempo se dan, pues, para iniciar, digamos, los diferentes temas que se desarrollan anteriormente. Les decía también que hay ciertos textos claves, hay ciertos nuevos conceptos que aparecen ahora con la unión aduanera. Y por ejemplo, el primero, que debe entenderse por aduana periférica. Si ven el segundo, pareciera que es lo mismo. Dice aduana periférica de la unión aduanera. Pero hay una gran diferencia. La aduana periférica está dentro del contexto que Guatemala o Honduras es un solo país. Entonces estamos hablando que el territorio aduanero único va, digamos, desde Tecumumán hasta digamos, al Guasaule en el lado de Honduras, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya no hay barreras ni fronteras entre Guatemala y Honduras. Entonces, la aduana periférica es aquella que existe en ambos países, o sea, en el contorno de ambos países, ¿verdad? Pero que no está incluida en la fase inicial de la unión aduanera. Les dije hace un momento que para la unión aduanera se reconocen 5 aduanas en Guatemala y 5 en Honduras. Entonces, 10 en realidad son las aduanas periféricas de la unión aduanera. Ya más adelantito voy a explicar cuáles son, pero ustedes creo que ya las saben porque se ha hablado mucho sobre este tema. Pero estas 10 aduanas periféricas de la unión aduanera van a poder hacer las operaciones de la fiducia
y de las operaciones comunitarias que se tienen establecidas dentro del reglamento. Las otras, que solo son las aduanas periféricas, físicamente existen, pero no están habilitadas todavía, ni tienen personal suficiente, ni tecnología para aceptar, digamos, el nuevo documento FIDUCA y la DEUTE comunitaria. Entonces, las aduanas periféricas existen, pero van a seguir trabajando con los procedimientos aduaneros tradicionales normales. Solo las aduanas periféricas de la Unión Aduanera van a trabajar con la FIDUCA y con la DUT comunitaria. ¿Sí? Esta es la diferencia notable. Luego, el otro término que tenemos acá es el de la FIDUCA. De la FIDUCA pues se ha hablado mucho y en realidad es una factura, ¿sí? Podemos decir que es una factura basado en el principio, como se dice aquí en SAT, de la fase de la factura electrónica. Es muy posible que SAT en Guatemala anuncie que la obligatoriedad de las facturas electrónicas a corto plazo, precisamente porque lo miran como una escalera, como un paso para llegar a la FIDUCA. Entonces, la FIDUCA no es más que una factura electrónica, una factura que se extiende en el territorio aduanero único, que se extiende, por ejemplo, de un vendedor en Huehuetenango a un comprador que va a estar en Honduras, digamos que está en Copán, digamos que está en Tegucigalpa. Ya no estamos hablando de una DUA o de una DM, como se le conocía en términos aduaneros. Ya no, o sea, ya a partir del 1 de enero, con la FIDUCA, entonces se va a dar esta factura al transferente huehueteco, se la va a dar para que se la lleve al que está en Tegucigalpa, al adquiriente, y con eso es suficiente. Ya no va a haber ningún documento aduanero. Eso es lo importante de esto, ¿sí? Que lo entendamos, que ya Guatemala, Honduras desaparecen los documentos aduaneros y aparece la FIDUCA en todos aquellos casos que son permitidos de libre movilidad. Y ese es el siguiente término, libre movilidad comunitaria. Acá es difícil de creer y difícil de aceptar, ¿verdad? Pero llegará el momento en que sí va a existir una libre movilidad comunitaria. Se están haciendo los ajustes migratorios, se están haciendo los ajustes del lado de aduanas para que los vehículos puedan pasar sin ningún problema los puestos que existen entre Guatemala y Honduras, que ya no son fronteras, sino que solo son unos puestos de control, ¿verdad? El otro término importante es mercancías exceptuadas de libre circulación. Recordémonos que, así como en los tratados de libre comercio, cuando se negocian, se dejan mercancías, se excluyen mercancías de los TLCs, pues también Guatemala y Honduras negociaron que existiera un listado de mercancías que no podían gozar de la libre circulación entre ambos países. Entonces sí va a existir esta dualidad. Se dice también, por otro lado, que la parte sur de Centroamérica duda sobre esta unión aduanera. Duda en el sentido de que ve que está comenzando como que se mira cojeando, ¿no? Se mira como que hay mercancías de libre circulación y mercancías que no gozan de esto. Entonces, digamos, el modelo que se está adaptando en el Triángulo Norte es ir comenzando poco a poco, ¿verdad? Aunque se tenga un plan en el sur de nuestra Centroamérica, de llevar en el año 2019-20 otro tipo de modelo, ¿verdad? Entonces, yo creo que efectivamente es un buen inicio y va a ser ya no intento, sino un buen inicio de la integración y que debe darse de esa manera, dado pues que no somos todos iguales, o sea, no tenemos, económicamente tenemos el mismo nivel y no nos dedicamos a lo mismo, somos diferentes. Eso lo hemos visto ahorita en el contexto de la Unión Aduanera, las tecnologías diferentes, el personal diferente, los horarios diferentes, formularios diferentes. Entonces, todo se complica, ¿verdad? Pero ya va caminando y entonces también las mercancías van a ser
van a ser algunas que están fuera de la libre circulación. Luego, también es importante decirles que las mercancías no originarias procedentes de terceros países van a seguir su régimen aduanero tradicional. Es decir, también con los documentos aduaneros tradicionales. Y al decir documentos aduaneros tradicionales me refiero a la DUA en Guatemala, ODM en el lado de Honduras y el FAUCA. Todo lo que no sea Guatemala, Honduras, va a seguirse manejando con los mismos documentos. Declaración única de tránsito comunitaria. Bueno, va a entrar, esta DUT ya la conocemos en Centroamérica, ¿verdad? Solo que ya, como ya existe una comunidad Guatemala-Honduras, se va a dar entonces inicio a una DUT especial que se llama comunitaria. Disposiciones especiales para los auxiliares de la función pública. Vean, acá en lo que son auxiliares de la función pública, déjenme contarles que son varios, de acuerdo al Cauca y Recauca, existimos varios auxiliares. Nosotros, los agentes aduaneros, los transportistas, los agentes de carga, los desconsolidadores, los couriers, ¿verdad? Y entonces, obviamente, tuvieron que emitirse disposiciones especiales. Por ejemplo, en nuestro caso de agentes aduaneros, residentes en Guatemala, pues no teníamos cómo ir al lado de Honduras a gestionar nuestros despachos, nuestros envíos hacia aquel lado si fuera necesario. Aquí pues ya se establecen disposiciones especiales para cada uno de los auxiliares de la función pública. Luego, formularios aduaneros y DUCA. Ya les mencioné que entonces que para lo que es fuera de la comunidad de la Unión Aduanera, seguirán funcionando los formularios aduaneros tradicionales, DUA, ODM, FAUCA y DUT. Pero estos tres formularios van a ser sustituidos cuando entre la DUCA, la Declaración Única Centroamericana. Pues esto es bien importante que vayamos haciéndonos a la idea también de que ya llegará el momento en que esos tres documentos, DUA, FAUCA y DUT, van a desaparecer y van a entrar todos dentro de lo que es la DUCA. El siguiente texto clave es las medidas sanitarias y fitosanitarias. O sea, acá ya tenemos que estar con la idea de que ya hemos rebasado, que ya estamos en el siglo XXI, que ya no van a haber papeles en cuanto a los permisos sanitarios o los permisos de salud, los permisos de MAGA, sino que ya van a ser en línea, ¿verdad? Y que la conectividad que van a tener las instituciones públicas va a ser tal que se va a poder, digamos, automáticamente al elaborar la FIDUCA, jalar los códigos de los permisos sanitarios. Eso es lo que se pretende hacer con esto, y eso como que sí nos cambia un poco en la mente y que es importante tenerlo. Luego también hablamos de que ya existe una plataforma informática comunitaria. Eso está administrado, se maneja a través aquí de SIECA, en donde vamos a ver a continuación cómo funciona el nodo regional. Luego existen también qué operaciones pueden hacerse en las aduanas periféricas de la Unión Aduanera. Aquí es importante decirles, por ejemplo, que ya cuando vienen, por ejemplo, vehículos usados con destino a Honduras, que vienen vía terrestre del lado de Tecumumán o el Carmen, pues la DM de Honduras puede ser liquidada en Tecumumán o en el Carmen. Eso es una novedad, porque sí lo permite. Siendo el Carmen y Tecumumán aduanas periféricas de la Unión, pues sí lo va a permitir. Cualquier mercancía que venga de otros terceros países va a poder ser liquidada dentro del territorio aduanero, sin importar, digamos, que si es de Honduras que se pueda liquidar en Guatemala, pues sí se va a poder hacer, ¿verdad? Sí se va a poder hacer. Luego, entender también el FAUCA. El FAUCA va a ser el documento que se va a utilizar para amparar las mercancías exceptuadas de libre circulación. O sea que de aquel listado de 12.200 partidas arancelarias que le di, que existen algunas que no están exentas de libre circulación,
Pues esas se van a manejar como hasta el momento a través de FAUCAS. ¿Okay? Luego, el texto de notificaciones MSF. Aquí lo importante es ya creérsela de que van a ser en línea. Creerse de que sí se van a poder emitir y estar entonces interactuando entre, digamos, las autoridades guatemaltecas y hondureñas. ¿Cómo se va a hacer? Ahí está el reglamento, según nos dije. Ahí ustedes pueden leer cómo va a funcionar esto de las medidas entre ambos países. Luego también está lo que es el formulario de la DUTC, que les decía, ¿no? La comunitaria, que vean cómo funciona. Y el último tema que tenemos acá, de texto clave, es el de las rutas fiscales comunitarias. Pensemos en algún momento que digamos, algún empresario hondureño, pues no quiere liquidar sus mercancías del lado de Tecumán, sino que quiere traérselo por medio de una DUT-C hacia Honduras a un almacén fiscal, pues lo va a poder hacer. Y para eso se refiere este último ítem que se refiere a las rutas fiscales comunitarias. En el documento del reglamento hay como 35 páginas más o menos que habla de las rutas fiscales que se deben usar. Por ejemplo, estaba viendo yo, o sea, la ruta que inicia en Tecumán o el Carmen y que llega hasta Honduras. Ahí le va indicando cuál es el camino que debe seguir. O sea, no es que pueda seguir cualquier camino, sino que existe cierta ruta que debe seguir. Y precisamente en el reglamento están enunciadas todas las rutas que se pueden seguir, iniciando y terminando en las aduanas periféricas, las 10 aduanas periféricas del territorio aduanero único. Y aquí pues está un breve, esto pues ya lo han visto ustedes, ¿no? Porque digamos ya es el mapa de cómo se plantea el funcionamiento ya para partir del 1 de enero. 5 aduanas en Guatemala periféricas y 5 aduanas en Honduras. Este es el inicio, por efectos presupuestales, de logística, de personal, pues se inicia con esto a partir del 1 de enero. Luego también sabemos que existen 3 puntos fronterizos integrados. Bueno, lo interesante de esto es que fíjense que se dice Corinto, El Florido y Aguacaliente, pero Corinto, Guatemala tuvo que cambiar el nombre de la aduana, porque para nosotros en Guatemala la aduana se llamaba Entre Ríos, pero se tuvo que emitir una disposición para cambiarle el nombre de Entre Ríos a Corinto, y entonces eso ya se hizo en septiembre, y ya es por eso que aparece Corinto oficialmente, El Florido y Aguacaliente. Esos pues son los 3 puntos fronterizos que se van a estar trabajando. Bien, detengámonos un poquito acá y ya pensemos entonces sobre lo que se ha hablado al momento. Permítanme. Recapitulemos y hablemos de que existe una unión aduanera entre 2 países, que es un solo territorio aduanero, que existen 2 tipos de mercancías, de libre movilidad y exceptuadas de la libre movilidad, algunas de ellas con envíos MSF. Hasta ahí vamos en este momento, ¿verdad? Y se dice que las operaciones que están, digamos, de libre movilidad y que pueden trabajarse por medio del FIDUCA, pueden ser entre un 75 o un 85% de las 12,000 partidas arancelarias. Entonces, quiere decir que debemos ponerle mucha atención sobre los nuevos documentos a utilizar en la unión aduanera. Como les dije, SAT reconoce que hasta la semana pasada tenía 15 FIDUCAs autorizadas. Pero ya es un inicio. Quiere decir que sí se logra hacer. Una colega agente aduanera en Guatemala me decía que le costó un triunfo autorizar una FIDUCA, pero que al final lo hizo. Entonces quiere decir que estas pruebas pilotos sí están funcionando. Prácticamente estamos dando tiempo a que Honduras afine su sistema informático y que pueda ponerlo, digamos, en línea con lo nuestro.
del lado del nodo central, del nodo regional de SIECA, pues ya está todo listo, pues para empezar. ¿Cómo se va a hacer? Yo creo que esta diapositiva ya ustedes la han visto bastante, ¿no? En el sentido de cuál es el proceso de la fiducia. No quiero detenerme mucho en eso, porque no vale la pena, pero va a existir alguien que la llene, que es el transferente, lo va a enviar a su autoridad tributaria, que a la vez lo manda al modo central en SIECA, luego va a dar a la administración tributaria del país adquiriente, y finalmente el contribuyente o adquiriente, pues lo recibe. Ya ahí está la diapositiva, yo creo que ustedes ya son expertos en esto, no me quiero detener en cuanto a hablar de esto, ¿verdad? Pero pueden hacer sus preguntas dentro del rango de las preguntas que tenemos para responder en unos 20 minutos. Luego, el formato de la fiducia. Acá se los hemos enviado, han habido muchas capacitaciones en cuanto a enseñar este formato, pero sí déjenme contarles que en realidad es un formato bastante complejo, y tengo entendido que se está tratando de hacer una versión 2, una versión más simplificada, porque sí son demasiadas casillas y sí se presta, digamos, a perderse en el llenado, ¿verdad? Perderse en el llenado. Entonces, ahorita no me extiendo mucho para hablar de esto, pero pueden ver ustedes que este formato se asemeja mucho al formato de la DUA de Guatemala. Me ha tocado ir a hablar a El Salvador sobre estos formatos y créanme que están, pero extrañados de cómo son estos, ¿verdad? Yo les digo, pero miren, nosotros ya los usamos, estos formatos son bastante utilizados en Guatemala. Pero entonces no pensemos así solo en Guatemala, sino pensemos en Honduras y próximamente en El Salvador, que para ellos estos formatos son novedades, ¿verdad? Entonces por eso es que se está buscando la manera de hacerlo un poco más amigable, ¿verdad? Porque cuando uno dice, aquí está el formato de la fiducia, el formato de la factura, dice uno, qué complicada es. O sea, si yo me sentara en mi escritorio, o me sentara, digamos, allá en Huehuetenango, y quisiera llenar mi factura a mano, pues es fácil hacerlo. Pero cuando ya ponen a alguien a llenar este formato de factura fiducia, así como está aquí, a pesar de que tengan el manual, es bastante complejo. Ese es un reto bastante grande, ¿verdad? Entonces, ojalá que se pueda simplificar un poco más para tirar una nueva versión. Si no, para mientras, mi recomendación es que vayan familiarizándose con el manual del usuario, porque existen varios formatos de fiducia. Y acá, pues, este sería, digamos, la última diapositiva que tengo para proceder a las preguntas y respuestas, pero aquí sí quiero gastar un poco de tiempo en el sentido siguiente. La fiducia es una factura. Bueno, el primer punto que tenemos acá son los aspectos legales a considerar. Lo primero es decirles que esto ya no es un documento aduanero. La fiducia ya no depende de las aduanas. Ya eso es prácticamente, depende de la autoridad de tributos internos. Quitémonos de la mente eso de que va a tener que pasar por aduana, porque ya no es así. Recordemos que estamos en un solo territorio y ya no tiene que pasar por la aduana. Pasará tal vez algún centro de control por ahí, pero ya no debe decírsele que es una aduana. Entonces, y reconocer que ya no es un documento DUA o un documento DM, sino que es un documento factura. Es una factura emitida en Guatemala para Honduras o viceversa, de Honduras para Guatemala. Pero que sería como ser emitida de decir a Quetzaltenango a Zacapa o de Petén a Escuintla. O sea, es lo mismo. Ya es una factura. Desapareció lo que es la aduana en el contexto de la fiducia. Luego, el formato y los tipos de operaciones. Ya les enseñé a ustedes el formato, digamos, básico que se está utilizando en cuanto a la fiducia. Pero sí, déjenme decirles también de que ya
existen varios tipos de operaciones de la fiducia. Por ejemplo, el primer tipo que existe es el para las operaciones de mercancías, de bienes. Eso es una fiducia normal. Eso que estoy yo ahorita explicando, lo pueden ustedes encontrar en el manual, ¿verdad? Porque no vamos a dedicar mucho tiempo a esto, ¿verdad? Pero sí, digamos, existen 6 formatos de fiducia que pueden utilizarse. Esto está en la página 11 del manual. Existe un formato normal para mercancías, existe un formato de servicio, un formato de oficio, un formato de anulación, otro de rectificación y otro de documento de devolución, ¿verdad? Entonces acá es donde, y los formatos varían un poquito en cuanto a, digamos, a que los de mercancías, a los de bienes, hay que agregarles lo que es el flete y el seguro. En cambio, el formato de fiducia de servicios no requiere flete y seguro, es simplemente el valor del servicio que usted da. Por ejemplo, si a mí me contratara alguien de Honduras para ir a dar una charla, pues yo tendría que emitir una fiducia, digamos, para cobrar X cantidad, o sea, que incluya el flete y el seguro. O sea, pero si estamos comprando una silla, por ejemplo, fabricada en Guatemala que vaya para Honduras, entonces obviamente ahí sí cambia, porque sea el valor de la mercancía, más el transporte, más el seguro, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender ahí, ¿verdad? Pero ahí varía pues esta situación, ¿verdad? Luego, ya digamos el tercer ítem que tengo aquí es la emisión y procedimiento de la operación. El emitir la fiducia, pues se los puse aquí antes, mire en esta diapositiva. Aquí está el proceso de cómo, no cómo se debe llenar, sino que nada más el proceso, asumamos que ya está llena, luego cómo se envía a la autoridad tributaria, cómo se va al nodo central, cómo se va al nodo del país adquiriente, cómo lo recibe el contribuyente, cómo lo paga, y ya después de ese circuito, cómo regresa, digamos, al origen, ¿verdad? Ese es el procedimiento de la operación. Pero aquí también tenemos que estar muy claros y en el sector empresarial que nosotros estamos acostumbrados a ser muy ordenados, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a la carrera. Por ejemplo, nosotros como agentes aduaneros, cuando van mercancías a Honduras, nos dicen, mira, haceme una DUA de exportación. Y, ok, le digo, perfecto, lo voy a hacer. Sí, pero es que el camión ya está allá, ¿verdad? Entonces, como que se envían, digamos, físicamente las mercancías y ni siquiera tenemos los documentos en mano para poder trabajarlos. Aquí, como les digo, esto sí requiere un procedimiento que nos va a obligar a trabajar más ordenadamente, pero para evitar demoras. A mí hace un par de semanas me sucedió un caso, no con Honduras, sino con El Salvador, de que pues mandaron 2 camiones de exportación, ¿verdad?, para El Salvador, y no tenía yo ningún solo documento. Eso fue un viernes y me mandaron los documentos el lunes, y los 2 camiones estaban haciendo cola en Pedro de Alvarado. Entonces les decía que a veces tenemos malos hábitos de trabajo. Entonces acá como que aprovechando esto, como que tenemos que ver cómo ir mejorando esas situaciones de procedimientos. Luego también, entonces tenemos las notificaciones y resoluciones de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto es una novedad, esto realmente es una novedad, y entiendo que la mesa técnica sanitaria y fitosanitaria es la que es una de donde más, digamos, dudas existen. Dudas porque en el sentido de que algunos requisitos en Guatemala son diferentes a Honduras, ¿verdad? Y viceversa. Entonces se están alineando ambos equipos para ver entonces hasta qué documentos deben presentar. Se está viendo los registros de reconocimiento mutuo, recíproco, ¿verdad? Para que no existan este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero también es importante decirles que esto va a ser una novedad al hacerlo ya en línea. Cuando usted esté llenando su formato de la fiducia,
pues hay una casilla en el lado de la fiducia que le va a pedir a usted precisamente cuál es el código de la MSF. Y entonces usted va a tener que darle el código electrónico, no va a poder darle un papel para engrapárselo, ¿verdad? Sino que le está pidiendo un código electrónico de la medida sanitaria y fitosanitaria, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender que estamos hablando ya de prácticamente de una aduana electrónica, ¿sí? Que tenemos que ir cambiando para que esto camine. Les hablaba del formato de la fiducia de oficio. Esa se va a dar cuando alguien de Huehuetenango o alguien de cualquier departamento pues no entienda mucho de esto. Y entonces va a llegar a la aduana aquí en Guatemala para que le hagan una fiducia de oficio se llama, ¿verdad? Puede existir esa como última posibilidad para todos aquellos casos que sea necesaria, ¿verdad? Y luego, el último tema importante de la fiducia es entender lo que es las implicaciones y sanciones legales. Lo novedoso de esta factura fiducia es que usted sí tiene que avisar cuando reciba sus mercancías, cuando reciba sus bienes. Si viene de Honduras a Guatemala, pues ya usted aquí cuando lo reciba va a tener que meterse al sistema y decir sí, ya recibí las mercancías. ¿Por qué se ha tomado importancia este tema de la recepción? Porque por lo novedoso de la comunidad Guatemala-Honduras, entonces se tienen todavía muchas dudas, mucha expectativa de si la mercancía va a llegar o no va a llegar, o qué llegó o qué no llegó, ¿verdad? Entonces sí se requiere como un paso importante y un paso necesario la notificación de la recepción de bienes. ¿Qué implicaciones legales existen? Bueno, si usted elabora una fiducia, tiene 24 horas para anularla si se equivocó, o bien para proceder a hacer otra, pero tiene un plazo legal de 24 horas para anularla y poder volver a hacer otra. Si ya se le pasó ese plazo, pues ya puede rectificar, ya puede hacer otra, etcétera, ¿verdad? Puede ir cambiando. ¿Cómo se pueden validar las fiducias? O sea, ¿cómo se deben validar? Eso ha sido, aquí en Guatemala, ha sido bien importante puntualizarlo y decir, eso me lo dijo SAT la semana pasada. SAT no va a tercerizar el servicio, lo va a dar a través de su agencia virtual. O sea, uno en Guatemala puede accesar SAT-B, meterse ya a la agencia virtual, y ahí por medio de su password y de su contraseña, le aparecerá el icono de la fiducia, para que usted mismo, usted contribuyente, pueda ya elaborar su factura, ¿verdad? O sea, SAT fue muy enfática y clara en decirnos que esto iba a ser gratuito, no tiene ningún costo en Guatemala, ni lo tendrá en Honduras. Entonces esto no funciona por medio de intermediarios, sino que es directamente con lo que es con la autoridad tributaria, ¿verdad? Eso es lo más importante de esta parte. El manual de la fiducia, pues es muy bonito, miren, es un tutorial que lo lleva de la mano para llenar cada casilla, ¿verdad? Y entonces no puedo hablar de temas específicos en cuanto a ahorita, ¿no? Pero si ustedes tienen preguntas, por favor, ahorita que ya son las 11, podemos entrar a ver, digamos, qué son las dudas que tienen ustedes, que se les pueda ayudar en este momento. Así que quedo a la disposición. Muy bien, muchas gracias, don Víctor, por esa valiosa presentación. Por ahí tenemos ya varias consultas que nos han hecho llegar. La primera de ellas es de forma más que de fondo, entonces nos preguntan que el enlace ahí para descargar la presentación no está funcionando muy bien. De todas maneras, después de finalizar el webinar se va a enviar una copia de la grabación y la presentación también para que la puedan tener en casa
un correo de seguimiento, así que no se preocupen por eso en este momento. Para continuar con la dinámica, tenemos varias preguntas que ya nos han hecho llegar. Les recuerdo que las pueden mandar a través del panel del panel de control de GoToWebinar a su lado derecho. Y bueno, tenemos un par por ahí que están haciendo consultas ya. Boris Cabrera, por ejemplo, pregunta si en esta primera etapa se contempla únicamente lo comercial y si se puede abordar un poquito el tema de la facilitación migratoria para pilotos, cómo se realiza actualmente. Ok, buenos días Boris, es un gusto saludarte. El tema, como les decía al principio, el tema migratorio de los pilotos en realidad no ha tenido mucho avance. Te digo que yo pasé por el Florido y en realidad pues no vi ninguna facilitación, ¿verdad? O sea, eso es algo que todavía en esta primera etapa no está funcionando muy bien. O sea, no se han puesto de acuerdo las autoridades migratorias precisamente por lo que les decía, que existen todavía dudas en cuanto a cómo entender esa parte de los antecedentes penales y policíacos. Todavía no se ha avanzado mucho en cuanto a eso. Máxime, si todavía estamos usando los documentos tradicionales, si estamos hablando de FAUCAS y de DUTS, pues obviamente los procedimientos serán siendo como una aduana, ¿verdad? O sea, si no estamos utilizando FIDUCA, no podemos utilizar el carril de paso fácil, y entonces los procedimientos ahí migratorios pues se endurecen. Si una de estas 15 FIDUCAS que ya están autorizadas hubiera pasado por tierra y hubiera pasado, digamos, por Corinto, entonces tenía que haberse ido por el carril de paso fácil. Es simpático, Boris, este sentido, ¿verdad? Porque sí existen, o sea, sí están muy bonitos, están señalizados, pero nadie los usa, ¿verdad? Al momento, desde que no se puede validar, desde que no se puede autorizar, porque yo todavía intenté ayer hacerlo, fíjate, y efectivamente no me lo permitió. Entonces, regresamos a países diferentes. Si no utilizamos los formatos nuevos de la Unión, pues entonces los pasos migratorios de pilotos y de cualquier persona, pues van a ser los tradicionales de un FAUCA o de una DUT o de una DUA. Ahí no hay cambios todavía. Muy bien. Hernán Araya nos hace un comentario que dice: los problemas informáticos se dan, según mi opinión y experiencia, por el hecho de que no se ha terminado de desarrollar un sistema cuando cambian a otros. Un poco refiriéndose a la curva de aprendizaje, y hace una pregunta, que si este esquema de integración entre dos países de forma binacional no es un desgaste más bien dentro del proceso más amplio de la intención de llegar a un acuerdo a nivel regional, y que si esto no puede ser un impedimento más que una facilitación de ese comercio, digamos, regional abarcando los 6 países. Sí, Hernán, comparto con usted esa postura, esa idea, pero fíjese que lamentablemente las autoridades tributarias no se pusieron de acuerdo. Nadie quiso ceder. Nadie quiso ceder, y Guatemala dijo: yo me monto con mi SAC-B, Honduras dijo lo mismo, El Salvador dijo lo mismo. Entonces tenemos prácticamente, incluyendo Panamá, 6 sistemas informáticos diferentes, en diferentes idiomas, escritos con diferentes características. El ideal es tener uno solo, y por eso se está dificultando tanto la situación. Acá en Guatemala, acuérdense que tenemos, bueno, pues si no lo sabían, Hernán, en Guatemala tenemos 2 sistemas aduaneros, ¿verdad? El SAC-B y el SIAAD. Entonces, ni siquiera nosotros acá tenemos uno solo, y luego, si nos vamos a Honduras y a El Salvador, etcétera, vemos que también, pues, todos cojeamos de la misma pata, todos tenemos problemas en cuanto a los sistemas informáticos, ¿verdad? Y viera que otra situación, Hernán, que se da mucho es la rotación de personal. En las mesas técnicas que ha habido de la Unión Aduanera, pues se han encontrado muchas quejas de que la mesa que toca en Guatemala este mes, pues llega fulanito. En la siguiente que toca en Honduras ya no está fulanito, sino que llega menganito. Entonces no hay una continuidad,
y ha sido un reto grande, le digo, en serio. Ha sido un reto bastante fuerte para poder lidiar con todo esto, pero créame, Hernán, que ahorita estamos montados, ahorita vale la pena hacerlo. El afán debe ser integracionista porque es la única manera digamos, de enfrentar los bloques económicos. No hay de otra, Hernán. A ver, por aquí Sergio Castellanos nos dice que qué documento sirve para certificar que la mercancía califica como originaria y por qué existen excepciones a la libre circulación. Y quizá para ampliar un poco el foco ahí, porque varias de esas excepciones, digamos, suponen que existe una diferencia en el régimen de origen previamente, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de acuerdos comerciales que tiene solo Honduras y no Guatemala. ¿Ese tema cómo se va a manejar? Sí, vea Sergio y todos los demás, ¿no? Fíjense que, acuérdense que nosotros, Guatemala, Honduras, toda Centroamérica como países, pues pertenecemos a la misma actividad económica, ¿no? Somos agricultores, somos ganaderos, nos dedicamos más o menos a las mismas actividades. Y hay ciertos renglones que son nuestros más fuertes. Por ejemplo, el café, los productos lácteos, ganado, gallinas, que digamos son como que competidores, somos competidores entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, tener café en Guatemala y exportarlo a Honduras, y luego que Honduras quiere exportar su café a Guatemala, ha sido problema entenderlo, ¿verdad? Porque, digamos, eso tal vez debe dedicarse a otros países fuera de la comunidad Guatemala-Honduras. Y le cito el ejemplo que me hizo el colega uruguayo en el Mercosur. Le digo, mira, fíjate que nosotros en Uruguay producimos trigo y casi que nuestro 100% de la de producción de trigo la exportamos a Brasil. Ahora, Brasil, por lo grande que es, pues también tiene producción de trigo. Y entonces lo que vino a suceder fue que nos pusieron barreras arancelarias. O sea, nos dificultaron mucho nuestra exportación nacional de trigo, por lo cual decidimos mejor no mandarlo a Brasil, sino mandarlo a otros países, ¿verdad? Entonces, este caso que les cuento es lo mismo que está sucediendo acá. Estamos hablando de productos tradicionales iguales: banano, algodón, café, ganado, huevos, gallinas. Y también hay que reconocer que a veces las medidas sanitarias entre uno y otro país son diferentes. Por ejemplo, hablando con un amigo hondureño, me decía, mira, nosotros en Honduras tenemos certificaciones internacionales para todo lo que es gallinas y huevos. Y aquí en Guatemala no lo tienen. Entonces tenemos que cuidarnos mucho sobre las enfermedades que puedan traer las gallinas de Guatemala. Entonces, estas mercancías exceptuadas de la libre movilidad Guatemala-Honduras atienden a eso. Atienden a medidas sanitarias, fitosanitarias, a productos que compiten entre sí, o bien a otro tipo de productos, por ejemplo, los automóviles y cemento, por ejemplo, que los automóviles, los distribuidores de Guatemala, pues no pueden ir a vender a Honduras, y Honduras tampoco puede venir a Guatemala por los convenios que hay con las fábricas. Entonces acá, digamos, hay ciertas mercancías que definitivamente nunca van a entrar, como es en el caso de los TLCs que les comentaba, ¿verdad? O sea, ustedes ven el TLC de México, de Colombia, de Ecuador, y no es el 100% de mercancías, sino que siempre hay unas fuera de este contexto de libre comercio. La mayoría se va a hacer, pero no va a ser el 100%, porque tenemos que entender que somos países similares en cuanto a nuestra rama económica. A ver, aquí hay una pregunta un poco más puntual de Juan Manuel González, que dice que si cuando se liquida la fiducia ante SAT, se liquida como exportación, venta local, a fin de mes o inmediatamente. Ok, si es Juan Manuel que lo conozco, pues buenos días, Juan Manuel. Te he de contar que la fiducia no es una operación aduanera. La fiducia ya es una factura local. Por eso decía yo que
Ya el ámbito de aplicación de la fiducia no es recaudación aduanera, sino que es recaudación de impuestos internos. En Guatemala se le dice IVA, en Honduras se le dice impuestos sobre ventas, ¿verdad? Entonces ahí viene la diferenciación, ya es un ámbito prácticamente de una operación interna. Ya el Servicio de Administración Tributaria de Honduras, ¿verdad? Ya lo mira, lo conceptualiza también de esa manera. Ya no tiene nada que ver lo que es la aduana hondureña, no tiene nada que ver con lo que es la SAT guatemalteca. Por eso es que ya en la fiducia, en la factura, ya no se habla de que pase por aduana. Tiene un paso fácil, se le dice, pues, ¿verdad? En el puesto fronterizo, pues, pero no debe verse como una aduana, ¿sí? No debe verse como una aduana, sino únicamente como un puesto de control. Y sí está establecido dentro del reglamento que les dije que deben leer, que hay controles especiales que la fiducia va a tener. No van a ser en el puesto de la aduana. Pueden ser, no retenes, sino pueden ser, digamos, en carretera, digamos, algunas inspecciones en carretera, y también pueden ser inspecciones al lugar a donde está llevando la mercancía. Por eso les decía que es bien importante que ustedes a la fiducia le den, digamos, la confirmación de que la recibieron, porque si no le dan confirmación de que recibieron, seguramente la autoridad tributaria va a llegar a visitarlos a la bodega que tenga registrada dentro del RTU o del registro tributario hondureño, ¿verdad? Porque nacional hondureño, que es donde va a estar cómo controlar la fiducia como factura. Y, a ver, relacionado también con la fiducia, Claudia Caal pregunta, ¿qué pasa o qué procedimiento se debe seguir cuando se debe anular o rectificar una fiducia? Ok, vea Claudia, cuando usted se meta al manual a leerlo, en la página 11 aparecen las partes, perdón, los tipos de fiducia que hay, y al final del manual aparecen los formatos. Ahí va a ver usted que varían, ¿verdad? Digamos, en lo que es la rectificación, sí se va a permitir rectificar. Ya usted tiene que pensar por qué debo rectificar. Pero se le permite rectificar valores, cantidades, bultos, datos de piloto, datos de la unidad, ¿verdad? Si usted lo hace, digamos, dentro de las 24 horas, pues no hay problema. Por eso decía que hay un aspecto de sanciones y un aspecto legal que pueden ustedes consultar en el manual, porque del lado no se ha terminado de definir esto, ¿verdad? Si va a imponer multas las autoridades guatemaltecas y hondureñas por no cerrar el círculo de una fiducia. Es importante que ustedes también vean eso, ¿verdad? Porque sí es delicado no cerrar digamos, confirmar una fiducia de recibida. ¿Cómo llenar la rectificación? Pues es fácil, porque allá no estamos hablando. Puede hacer que sea, digamos, del cálculo de la base también, pero sí existe un formato especial de la fiducia de rectificación, Claudia. A ver, hay varias preguntas que nos hace aquí Williams en un hilo que dice, Williams Fernández, perdón, ¿cuál va a ser el papel de las aduanas en el proceso de verificación de la fiducia? Ya que se mencionó que solo va a ir de paso en los puestos fronterizos, y nos hace como una forma de repregunta que dice, ¿ya no existirían las inspecciones físicas o documentales en las aduanas para el caso de mercancías amparadas en la Unión Aduanera? Quiere decir esto las que se tienen libre circulación. Correcto. Vea, Williams, entonces sí, vamos, quise tomar nota, ¿verdad? Pero vamos a ir una por una, ¿verdad? Esta primera parte es donde les decía, mire, que hay que entender. O sea, en realidad, ya lo que es la fiducia ya no tiene que ver con aduanas, ¿sí? A mí me costó entenderlo mucho, creen, porque soy agente aduanero y entonces me costó entender esto.
que los formatos son iguales, que los procedimientos son parecidos y que hay que ir a la autoridad tributaria, hay que validar, hay que pagar. Sí, todo es parecido, pero ya no tiene que ver con aduanas, ¿sí? Insisto mucho en esto, ¿verdad? Porque físicamente, cuando usted va a una aduana, por ejemplo, que vaya a Puerto Barrios, échese un chocolacito ahí por la aduana Corinto, y va a ver usted que las aduanas ahora están divididos en dos, ¿sí? Digamos, usted va en la carretera y mira que recto dice a Fiduca, le ponen ahí el camino recto, ¿verdad? Entonces, ya usted, y solo mira que hay una caseta donde usted va a pasar el código QR de la Fiduca, y si todo está bien, automáticamente lo dejan pasar y ya se va a Honduras. Pero si usted no está en eso de la Fiduca, entonces sí tiene que entrar al módulo de la aduana tradicional guatemalteco-hondureña, ¿sí? Entonces ya la Fiduca es fuera del entorno aduanero, ya no tiene nada que ver. ¿Cómo se van a revisar las Fiducas? Puede ser que en el camino usted pase, digamos, el puesto integrado y adelantito a los 5 kilómetros le aparezca una autoridad tributaria de Honduras, ya no de aduanas, sino que le diga, a ver, enséñeme ahí sus documentos, haga una fiduca, a ver, certifiquemos que sea verdadera, ok, correcto, que le vaya bien. Entonces ya es una operación, como decir, de factura local nuestra. Si usted trabaja, digamos, aquí en Guatemala en una venta de llantas y está mandando llantas de aquí a Zacapa, usted lo que manda es de la ciudad capital a Zacapa una factura. Entonces esa es la que cualquier policía en la carretera le revisa, ¿verdad? Así es como funciona esto, Williams, de la Fiduca. Aquí Roberto Miranda, volviendo al tema de la relación entre este modelo con el resto de Centroamérica, dice que el escepticismo que ciertos países del sur han visto del modelo que han implementado en Guatemala y Honduras, quiere decir que ellos piensan implementar un modelo distinto. Y bueno, ¿a qué modelo se puede referir o cuáles podrían ser las opciones sobre la mesa? Sí. Hay otra pregunta, pero déjame ahí. Ok. Sí, Roberto, fíjese que yo no quería hablar de eso usted, pero en realidad hablemos de que los países del sur son Costa Rica y Panamá. Tenemos que reconocer que el avance económico, el avance tecnológico de estos dos países es mayor que el nuestro, ¿verdad? Es mucho mayor. Y por eso ahí están muy familiarizados con la tecnología, con la aduana virtual, con las cosas electrónicas, con todo en línea. Pero ya nosotros, los del norte, pues ya no somos así. Nosotros ya somos todavía un poquito más manuales en que todo lo hacemos todavía sin llegar a la tecnología, ¿verdad? Sí existe, digamos, por parte de Costa Rica, la idea de que en el año 2019 ellos van a proponer un modelo diferente a lo que se está trabajando ahorita en el norte, y que para ellos no va a ser, digamos, un 80-85% de las mercancías, sino que va a ser el 100%. Pues son opiniones, son cosas que pues lo miran de otra manera allá en el sur, porque tal vez no tienen nuestra realidad, ¿verdad? Tal vez no tienen nuestra realidad, pero yo creería que la integración centroamericana se va logrando paso a paso. Y si no, mire usted, 60 años de tratar por varias instancias la integración, y hasta ahora sí se está echando a andar. O sea que sí es diferente, y allá tienen otra idea. Rodrigo Rivas nos hace dos preguntas. Se las voy a dejar para irlas respondiendo, que son un poco distintas. Primero, si puede profundizar un poco en la DUTC, su operación y su objeto de funcionamiento. Y el segundo es, y creo que es bastante apropiado porque ya toca ir cerrando, es del sector privado, realmente cuáles son las necesidades puntuales para hacer operativa la Unión Aduanera en sus distintas etapas. Ok. Vean, la DUTC es el documento único en tránsito, que tuvo que hacerse la diferenciación con la letra C, por decir que era comunitaria Guatemala-Honduras, y diferenciarla del resto de Centroamérica. ¿En qué casos se puede utilizar? Le voy a citar varios. Por ejemplo, una mercancía que viene de México. O sea, así como en Guatemala, pues
pues los amigos mexicanos nos han enviado muchas importaciones de alimentos, de bebidas, de leches, ¿verdad? Y entonces usted tiene la opción en frontera de Cungumán de liquidar esa importación que va para Honduras de dos formas, ¿verdad? Paga sus impuestos en la frontera en la frontera de Tecungumán, o bien las traslada para territorio hondureño, a un almacén fiscal, a un depósito temporal para hacerle retiros parciales, yo no sé, pero esa es la aplicación de la DUTC, ¿verdad? Eso se haría, es un tránsito que se abre. Crean que esto porque no se ha entendido también, o sea, creo que es más fácil liquidarlo en Tecungumán, pero también como es de familiarizarse en Honduras, existe cierto recelo en cuanto a qué se va a pasar con los impuestos, esos impuestos, ¿verdad? Si se liquidan en Tecungumán, los impuestos le quedan a Guatemala o se quedan en Honduras, porque esa ha sido la duda. Entonces, usted le pregunta a un hondureño y le dice, no, yo no quiero que mis impuestos los pago aquí en Honduras. Y le dice a un guatemalteco, mire, si ese de liquidar allá en Puerto Cortés, pues yo quiero pagar en Guatemala. Pues le cuento que ya esos pagos de impuestos van a hacerse en línea con la banca hondureña, si estamos hablando del caso de liquidarlo en Tecungumán, ¿verdad? O sea, la DM, la póliza hondureña, se emite, se valida, se paga en Honduras y se envía electrónicamente a Tecungumán para que se tramite. Si usted no quiere hacer eso, tiene la opción de hacer una DUA en tránsito, una declaración en tránsito, una DUT comunitaria, ¿sí? Para eso se va a utilizar para traslados a territorio hondureño. ¿Qué escepticismo tiene el nivel el empresariado? Mire, con todo esto que les he comentado a esta hora, créanme que sí, o sea, a mí me preguntan mis clientes, mira, ¿y esto de la fiducia va a funcionar o no va a funcionar? Pues bueno, le digo, mire, la idea es que sí. Y si lo hacen obligatorio a partir del 1 de enero, pues tenemos que subirnos al barco. ¿Que va a tener problemas? Pues va a tener problemas ustedes, porque así es, ¿verdad? Con esto de la tecnología y eso digamos, de las instalaciones, va a existir problema, pero por eso se dio este impasse de octubre, noviembre y diciembre, para seguir adecuando y seguir haciéndolo. Pero indudablemente que en enero van a haber algunos problemas, pero va a haber que adaptarse, ¿verdad? Entonces va a costar un poquito más, pero será el inicio. A ver, quizá ya hay bastantes preguntas que se han quedado, realmente pues hay bastantes dudas sobre la mesa, entonces por razones de tiempo no se van a poder cubrir todas. Sin embargo, pues hay varias, digamos, que se podrán ir abordando quizá posteriormente a la sesión, y más bien quisiera aprovechar pues y darle un par de minutos para usted tal vez hacer unas reflexiones de cierre, unas conclusiones o quizá indicaciones para si pueden buscar información en otro lado o a dónde abocarse para hacerlo. Ok, perfecto. Vean, no es que seamos buenos chapines que todo lo dejamos a última hora. Así somos todos en Latinoamérica. Créanme que cuando uno conoce a los colegas de los otros países latinoamericanos, pues todos somos iguales, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Y lo que debemos hacer ahora que tenemos tiempo, estos 2 meses o 3, es familiarizarnos con esta documentación que les dije, dónde la pueden cargar, dónde la pueden estudiar, porque es un proceso inevitable. Esta unión aduanera de que va, porque ya El Salvador viene atrás, ya es de que unos 10 meses ya esté tan bien montado, y hablo de 10 meses por la implementación legal de congresos, aprobación, etcétera, ¿verdad? Pero si fuera por parte de los salvadoreños, esto ya estuviera bien, ¿verdad? Entonces, tienen que leer esta parte práctica. No lean lo anterior, porque lo anterior no vale la pena meterse protocolo habilitante, etcétera, etcétera. Lean lo que es el reglamento y lean lo que es el llenado de la fiducia. Vean los listados de posiciones que están fuera del libre comercio, y con eso creo yo que es una buena base para que ya puedan arrancar, ¿verdad? Eso sí, o sea, cualquier duda adicional o cualquier cosa, escríbanos, ahí está mi correo, está el correo de aquí del centro, para que podamos, si son demasiadas las dudas, podemos ver cómo resolverlas, o bien citarlos para otro webinar solo con
con preguntas así concretas como las que están haciendo ahorita, ¿no? Por eso no quise hablar yo de procedimientos ni nada, ¿no? Porque si no se leen los procedimientos antes, no se van a entender. Yo sí soy de que si hay muchas preguntas prácticas, pues resolvámoslas, ¿verdad? Resolvámoslas en una futura sesión que se puede hacer, pues, cuando así se desee, ¿verdad? Ahí está mi correo, está el correo del centro, localícennos, traten de participar en las actividades que hacemos tanto el centro como nosotros, que si me mandan las preguntas, yo con mucho gusto las respondo y entonces lo echamos a andar. Pero sí, prepárense, por favor. Muy bien, muchas gracias, don Víctor. Para ir finalizando ya, les agradezco a todos por su atención, a usted por su valiosa presentación. Gracias. Sabemos que hay muchas dudas alrededor de esto, pero justamente el Centro de Estudios pues está para atender varias de ellas y quedaremos pendientes de así hacerlo. Puntualmente hay dos invitaciones que les quiero extender de una vez. El 24, con don Víctor nuevamente, tendremos un webinar sobre las restricciones no arancelarias al comercio. En este mismo horario, la información se va a circular ya en próximos días, por lo que pueden estar atentos a sus correos. Adicionalmente, tendremos un webinar justamente sobre la Unión Aduanera, cómo funciona, si funciona, qué resultados ha tenido en el Mercosur. Eso va a ser en noviembre, así que también vamos a estar informándoles de estas actividades en los próximos días. Muchas gracias por su participación y esperamos que se puedan sumar a otras actividades en el futuro. Muchas gracias.